Bueno. Espera. Te voy a presentar. No, tienes razón, pero no hace falta. Bueno, no haría falta, como muy bien dice la profesora Sánchez Ferriz, pero en todo caso, pues unas breves palabras. Bueno, yo tiendo a ser muy breve en las presentaciones porque pienso que lo importante es oír a los ponentes, pero en esta ocasión algo voy a decir. Yo creo que aunque dijera, como ha señalado la vicerrectora, que Remedios Sánchez Ferriz es la primera catedrática de la Facultad de Derecho y además fue la primera catedrática de Derecho Constitucional en toda España, pues ya sería suficiente, porque ya se pueden hacer ustedes una idea de los méritos que ha acumulado durante su larga trayectoria académica, pero simplemente voy a decir algo más. Voy a decir algo más porque la profesora Sánchez Ferriz siempre ha tenido un gran interés académico y personal por lo que ella llama acertadamente las libertades educativas en relación con el derecho a la educación y el artículo 27 de la Constitución. En el marco de sus trabajos sobre libertades públicas, en los que ella es un referente absoluto en toda España, pues siempre se ha ocupado con mucha intensidad del artículo 27 y sobre todo de lo que ella llama acertadamente el ideario educativo de la Constitución. Pero además se ha ocupado de la educación desde una vertiente más práctica, como herramienta, digamos, como instrumento para la educación constitucional, con la idea de que la enseñanza de la Constitución sirva para consolidar el régimen constitucional. De hecho, ya tiene un libro que es un clásico en la materia, junto con el profesor Jimena, sobre la enseñanza de los derechos humanos, aunque ella ha dicho en alguna ocasión que el título no la acaba de convencer, en 1995. Entre otras cosas, organizó un congreso internacional en el año 2001 sobre la enseñanza de las ideas constitucionales y ella misma desarrolló una ponencia sobre la enseñanza de las ideas constitucionales en nuestro siglo XIX y posteriormente impulsó un libro colectivo recogiendo esas ponencias y muy recientemente en la revista Las Cortes Generales en 2022 se ha publicado un trabajo sobre la idea de generar el sentimiento constitucional y en esa generación ocupa un papel fundamental la educación y la enseñanza. Pero además ha tenido tiempo durante esta larga vida académica para implicarse en la innovación docente. Y muy tempranamente. Yo antes he dicho que en 2003 es cuando en la Facultad de Derecho empezamos con un plan piloto, cuando no era obligatorio todavía implantar todas las metodologías vinculadas con la convergencia europea, con el espacio europeo de educación superior. Yo empecé con Derecho Constitucional 1 y al año siguiente había un Derecho Constitucional 2 que la profesora Sánchez Ferriz asumió en ese marco de innovación docente junto con el profesor Cotino, se ocupó durante varios años y además tuvo tiempo incluso de escribir un capítulo en un libro colectivo patrocinado por la facultad sobre las experiencias de innovación en la docencia del derecho en el año 2009. Bien, he dicho que iba a ser breve y voy a cumplir mi palabra, entonces ya directamente le paso la palabra a la profesora Sánchez Ferriz. Buenos días a todos. Muchas gracias, Joran. Bueno, tus palabras pues son reflejo más del respeto, cariño, aprecio personal y profesional que nos tenemos de tantos años, como la invitación a esta charla que vamos a sostener, pues también responde a la generosidad, cariño y aprecio personal y profesional que tenemos el profesor Castellano y yo. Lo conocí el día que pasó a ser doctor, acababa de defender su tesis doctoral y desde entonces pues no hemos dejado de colaborar con unos resultados yo creo que muy satisfactorios. Así es que muchas gracias, Jorge, gracias, Joran, por tus palabras que, bueno, tienen el valor de la amistad. Me ha puesto el director el título de Libertad de enseñanza como pilar de la democracia. Y la primera pregunta sería, ¿acaso es posible la democracia sin libertad de enseñanza? ¿Cabe afirmar hoy que tenemos libertad? Joran no ha dicho que soy una, no sé si francotiradora o cómo se llamaría, o verso suelto, pero con mis alumnos de toda la vida he procurado hacerles reflexionar
y que no repitieran lo que todos repiten, porque si no yo, a venir aquí a decir lo mismo, pues les haría perder un tiempo. Yo les voy a explicar, voy a tratar de clarificar conceptos, a partir de los cuales ustedes pueden ya, bueno, pues apuntarse a una corriente o a otra. Pero a mí las corrientes esas más que mayoritarias de rebaños, donde todos dicen lo mismo, ojo, si hay que decirlo se dice, pero si hay que rectificar en algo o reflexionar, yo he tenido lamentablemente demasiado tiempo, por razones familiares que no vienen al caso, pues como no puedo moverme de casa, he tenido demasiado tiempo de reflexionar y creo que hay algunos errores o algunas confusiones que le vendría muy bien a los jueces, ustedes dentro de pocos años lo pueden ser, a clarificar estos conceptos. Bueno, yo, como todos conocen ustedes que Dios es uno y trino, les voy a hablar de una trinidad. Imagínense un triángulo. Solo quería poner la pantalla por eso, pero ustedes saben todos lo que es un triángulo. Y en ese triángulo vamos a hablar de un derecho fundamental, una libertad fundamental, que es la de enseñanza, y una garantía institucional. Ustedes ya creo que son de segundo, de doble grado, son muy inteligentes y saben que la garantía institucional no es exactamente un derecho fundamental, aunque tiene la protección constitucional como todas las garantías, como la autonomía local o como... Bien, yo creo que ninguno de estos tres, bueno, el vértice sería el derecho a la educación, pero ninguno de los tres puntos, ángulos del triángulo deben confundirse. ¿Por qué? Porque ni tienen la misma naturaleza jurídica, ni tienen la misma finalidad ni funcionalidad en el sistema. El derecho fundamental es el derecho a la educación, de todos, sin excepción, de todos. Y tiene un instrumento básico, sin el cual habrá educación, pero no será democrática, ni educación en el marco de una democracia. ¿Cuál es ese instrumento esencial, imprescindible? La libertad de enseñanza. El núcleo, por lo tanto, es el derecho. Además queda muy claro en el artículo 27. No les he dicho que, como a mí me gusta mucho complicarme la vida, pues el artículo 27 es, junto al artículo 20, en el que se reconocen las libertades informativas, los dos artículos más complejos, pero de verdad, de nuestro título primero. Y sobre ser complejos son ejemplos o paradigmas de lo que es el título primero de la Constitución. En este título, pese a su epígrafe, no solo se contienen derechos fundamentales y libertades públicas, se contienen otras muchas cosas, como garantías de diverso tipo. En el caso del artículo 20, piensen ustedes en el secreto profesional o en la prohibición de la censura. No son derechos fundamentales propiamente, sino garantías de las libertades fundamentales que reconoce ese artículo. Lo mismo ocurre en el artículo 27, que, como digo, es paradigma también de esa complejidad y variedad de institutos jurídicos
que contiene nuestro título primero. Se reconoce la libertad de enseñanza en el artículo 27, el derecho de educación. No solo es un derecho fundamental, es el único derecho fundamental que, siendo social, está superprotegido por su ubicación. Nuestra Constitución contiene otros muchos derechos sociales, o, si les parece más cómodo para recordarlo, derechos prestacionales. Piensen, yo qué sé, en el derecho al trabajo, las pensiones, o las ayudas, a la protección de la juventud, de los mayores, de los cuidados, que se reconocen en el capítulo 3, que cuando se publicó la Constitución era la Cenicienta, porque era y sigue siendo el menos protegido en aplicación del artículo 53, párrafo 3. Luego, con el tiempo, pues aquello se ha ido llenando de contenido, se ha establecido incluso la posibilidad de exigencia jurisdiccional, pero siguen sin ser derechos fundamentales. No lo olviden, porque ahora, con lo de la vivienda, se han hecho un lío. Se han hecho un lío y, como el gobierno tampoco tiene mucho interés en resolverlo, pues cuanto más lío conceptual, mejor. Así nadie nos enteramos. Pero bueno, hace poco en prensa ya clarifiqué esa situación humildemente, modestamente, en lo que yo creo que podría servir. Y ahora voy a seguir clarificando el contenido del artículo 27. Los titulares del derecho fundamental es toda persona, ya lo he dicho antes. El artículo 4 se limita, el punto 4 se limita a decir: la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. No dice ni para quién, para todos, porque ya en el párrafo 1 ha dicho que todos tienen derecho a la educación. Y en este artículo hay diversidad de titulares de facultades distintas. No de derecho, todos no son derechos fundamentales, pero tienen esos titulares. Por ejemplo, ¿quién es el primer titular, el más importante de este derecho? Pues los discentes, ustedes, los alumnos. Luego hay representantes, porque los alumnos, ustedes, a veces son menores, bueno, a veces no, fueron menores, no van a volver a serlo, no van a ir para atrás, pero fueron menores y necesitaban la representación de sus padres y tutores. Y luego están los docentes. Los docentes que tienen, según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, libertad de cátedra. El Tribunal Constitucional dice, bueno, en distintos niveles. Luego me gustaría decir algo brevemente también. Luego están los titulares de los centros. ¿Por qué? Pues porque dice el artículo, el mismo artículo siempre, en su punto 6, se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes dentro del respeto a los principios constitucionales. Bueno, los titulares de los centros, por tanto, son otros protagonistas, y los poderes públicos. Los poderes públicos aparecen por todas partes. En realidad, tantas veces cuanto aparezcan, no son sino repeticiones y ratificaciones de nuestro artículo 9.1. Los derechos y deberes, y la Constitución en general, el ordenamiento jurídico, nos obliga a todos, pero de manera muy especial y muy distinta, con carácter de un deber activo, a los poderes públicos. De hecho, el verbo dice vinculan, y vincular ya
en términos de derecho privado, no, en público no hemos... en el derecho público vivimos de muchos conceptos del derecho privado que a veces hay que recordarlo para recurrir a ellos. Bien, los poderes públicos los encuentran ustedes en el párrafo 3. Los poderes públicos garantizarán el derecho que asiste a los padres, esos representantes de que he hablado antes, a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Cuando se dice que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, es la prueba más evidente de que estamos ante el derecho fundamental social o prestacional más fuerte de todo el título. Los poderes públicos, vuelve a decir el punto 5, garantizan, y el 8, los poderes públicos inspeccionarán, me gustaría subrayar esto, inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. Y por último, en el 9, los poderes públicos ayudarán a los centros docentes, etc. Me detengo solo un minuto en inspeccionarán y homologarán. En España tenemos algún problema derivado del mal entendimiento de la libertad de enseñanza, o, mejor dicho, de la exageración de su posición ancillar o auxiliar del derecho a la educación. Yo quiero decirles que cuando estaban discutiendo en la ponencia la Constitución, Alianza Popular se levantó de la mesa y no quisieron seguir, porque ya veían venir lo que luego ha venido. Pero para hacerlos volver a la transacción, al consenso, pues dijeron, mira, esto lo vamos a arreglar. Vamos a poner en el artículo 10, en el segundo párrafo, vamos a poner que nuestros derechos y libertades se interpretarán de acuerdo con los documentos internacionales y fundamentalmente con la Declaración Universal. Y ellos dijeron, bueno, poca garantía es, pero vamos allá. Y se logró el consenso. Pero este artículo fue el motivo de aquella, no diré espantada, porque total, pero bueno, este fue el motivo porque ya ahí estaba el núcleo del posible malentendido futuro. Y no digo, bueno, que todos lo malentiendan, hay una sentencia, la primera importantísima de esta materia, del 81, en la que el profesor Tomás y valenciano, y bueno, y que descanse en paz, saben que bueno, nuestras calles o alguna de estas plazas tienen el nombre, pero el profesor hizo un voto particular interesantísimo donde aclaraba algunas cosas, también con esta intención no de cambiar nada, sino de que las mentes tengan claros, las mentes de los juristas, que son ustedes, tengan claros los conceptos, las finalidades y la funcionalidad de cada derecho. Bueno, ¿cuál? La finalidad última. La finalidad última del artículo 27 no es que nos eduque dándonos conocimientos, sabe matemáticas, sabe tal, sí, eso también. Pero la principal finalidad viene
descrita sintéticamente en el párrafo 2. La educación tendrá por objeto. Ahora van a ver, porque tengan en cuenta que este precepto que les voy a leer es cortito, es el único caso en el que ya desde Ignacio de Oto se interpretó la posibilidad de que nuestra Constitución tuviera algo de beligerante. En la Constitución alemana, existe lo que llamamos democracia beligerante. Y es que aquel que no cumple o que va contra el ordenamiento, pues sencillamente se le corta ni las manos ni nada, pero el paso, se le aplica el ordenamiento jurídico. Nosotros no, porque fruto del consenso y de tanta transacción, tenemos un texto extraordinariamente flexible, en el que ha gobernado muchos años la izquierda, el PSOE, la socialdemocracia, con Felipe González. También han gobernado muchos años otra izquierda más radical, que aunque lleve logos no es socialdemocracia, es otra cosa, del señor Zapatero y del señor Sánchez es otra cosa, no es el socialismo. Y ha gobernado también la derecha. Lo que pasa es que la derecha, pues como es así timidona, porque ha de serlo, porque no está bien vista, pues nunca ha reformado aquello que, excediendo del marco constitucional, debió reformar. Ahora tenemos un problema con la ley trans. Ustedes a los 16 años estaban seguros de decidir algo de por vida. Estaban seguros. Bueno, pues ustedes son muy maduros, pero eso no es lo normal. Ni todos los adolescentes no tienen la formación y el esfuerzo intelectual y la conformación mental que tienen ustedes. Bien, voy al objeto, después de toda esta introducción, para que se fijen bien. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto de los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. Ese es el objeto principal de la educación. No hacer hooligans, no animar al personal a cosas. Bueno, pues ese es. Yo me queda, para no dejar de discrepar, me queda hablar de la libertad de cátedra y de el párrafo 10 de este artículo 27. La libertad de cátedra no está reconocida aquí. Por eso yo he empezado por decir que el artículo 20 y el 27 son los más complejos y paradigmáticos de lo que es nuestro título primero. Miren, la libertad de cátedra en nuestro constitucionalismo decimonónico tenía un contenido muy claro. Ustedes ya conocen o habrán oído de los problemas que tuvo Castelar o de los enfrentamientos entre, y después de Castelar, uno de mis profesores fue un gran profesor, don Adolfo Miaja, nos contaba, durante unos años mi universidad fue una mesa camilla, ¿verdad? Cuando te quitan te inhabilitan, pues tienes que, para vivir, hacer aquello que sabes, como puedas hacerlo.
Pero bueno, me ha venido a la cabeza al hablarles de Castelar o de otros incidentes que ustedes, como han estudiado todos hace muy poco, historia contemporánea, debo suponer que lo saben. La libertad de cátedra, tal como constitucionalmente entendimos nosotros, bueno, nosotros, quiero decir, los de antes, como yo aprendí de mis mayores, es la que se da en los estudios universitarios. ¿Por qué? Pues porque, bueno, cualquier autor que ustedes cojan, desde don Adolfo Posada, a quien les dé la gana, en aquella época, entendían que la libertad de cátedra iba intrínsecamente unida al trabajo de investigación. Yo les estoy explicando aquí algo que difiere en algunos aspectos de la inmensa mayoría. Pero ¿por qué se lo explico? ¿Porque me ha dado hoy, cuando me he levantado, me ha dado una ventolera? No, porque es fruto de mis estudios. Conozco bien, gracias a mi maestro, el siglo XIX, que es donde se configura el derecho público, administrativo y político o constitucional nuestro. Y entonces se tenía muy claro. Lamentablemente yo no sé alemán, pero todos coinciden, y no solo le recitaba Posada, pero también de algo presente. Un gran profesor y colega nuestro, Carlos Vidal Prado, ha estudiado muy bien estos temas y ha estudiado en concreto el tema alemán. Yo le pedí a un gran amigo común, a Martín, mándame de la libertad de cátedra y de la libertad de enseñanza en Alemania. Y él me dijo, con tal programa no sé qué lo puedes traducir, pero como eran cosas informáticas yo no me enteré. Así que no lo he traducido, pero confío mucho en los estudios de Carlos Vidal y otros muchos colegas que sí conocen bien el caso alemán, empezando por nuestra querida Cristina Elías, que también tiene escrito sobre el tema. Los alemanes, que se ve que no son tan corredores como nosotros, que estamos siempre más allá de la posmodernidad, siguen pensando lo que nuestros maestros del siglo XIX pensaban, que la libertad de cátedra es o se debe entender como propia del trabajo universitario unido y indisolublemente al fruto de la investigación de los docentes. Y hasta tal punto que ellos distinguen, no es que no le den a los docentes no universitarios libertad, claro que sí, pero es libertad pedagógica. No es libertad de cátedra, es libertad pedagógica. Pues nuestro Tribunal Constitucional, que aunque en sus inicios pues tenía las ideas muy claras, porque ya les he hablado del voto particular, el profesor Tomás y Valiente, presidido ese tribunal, nada menos que por García Pelayo, era un tribunal distinto, era otra cosa. Comenzó con muy buenas intenciones y voluntad, en parte arrumbadas por la fuerza de la dinámica política y partidista. Puede que sea así. Yo hoy no le veo la misma cara que cuando estaba el profesor García Pelayo. Nuestro tribunal, como es tan moderno como nosotros y nuestros más recientes políticos, moderno de lo más, pues decidió que la libertad de cátedra, eso ni se menciona. Lo que hay es
libertad de la actividad docente o libertad del ejercicio docente, cualquiera que sea su nivel. Pero oiga, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Mi maestro, con gran razón, él admiraba mucho a su madre, que era maestra. Yo no he tenido una madre maestra, pero admiro mucho a los maestros de primaria, porque son los que conforman nuestra personalidad, los que ponen los cimientos. Entonces ellos deben tener la libertad pedagógica de enseñar a leer y a escribir de un modo o de otro, pero no creo que puedan tener libertad sobre los contenidos, ni sobre la tabla del 2, del 3, del 4, 4 por 4, 16, 4 por 5, no. Quiero decir, serán modos de hacerlo mejor, más atractivo, más llamativo, libertad de cátedra. Pero bueno, aquí en España se ha malentendido la igualdad y en algunos aspectos. Y entonces dicen, oye, no nos vamos a complicar la vida, todos iguales. Libertad de cátedra, libertad docente, para todos. Pero ya cada uno que se apañe. Y eso, en el ámbito universitario, lamentablemente, acaba en manos de los votos. Puede acabar una buena parte de la libertad de cátedra, puede acabar en manos de los votos de comisiones, comités, subcomités, rectorados, comisiones de doctorado, comisiones de total. Nada, es lógico, porque nuestra universidad está masificada. Yo digo que está más masificada en profesorado que en alumnado, pero bueno, es lógico, vale, tiene que haber instrumentos. Tanto más cuanto y ya acabo con este artículo 27, uno de las instituciones que se reconocen es la participación. El derecho de participación de todos esos titulares que han visto antes en la gestión de la educación. Dice, es un artículo largo. La participación. Los poderes públicos garantizan, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados. Ustedes han oído del APA, el AMPA, en fin, es el AMPA sin H, no se asusten. Las asociaciones de padres, de madres, que colaboran, y también nosotros, en nuestros departamentos, tenemos representantes de alumnos que también participan en la gestión no es cosa rara, pero bueno, que participan en la gestión de las cuestiones departamentales y de la enseñanza, en nuestro caso, del derecho constitucional. Por lo tanto, y para ir concluyendo, el artículo 27 contiene muchos deberes para los poderes públicos. A mí he querido antes subrayar lo de inspeccionar y homologar porque me preocupa. Nosotros tal vez no somos la comunidad más compleja o más polémica, pero bueno, saben ustedes que en Cataluña lo de la libertad de los padres sobre la religión y moral, pues no sé qué decirles, probablemente la tengan, pero sobre la historia, allí hay una historia que difiere un poquito de lo que yo aprendí, y algunos más aprendimos de historia. Y sobre todo,
tienen el problema de la lengua vehicular. Ha habido padres que después de años de lucha, de pleitos, han llegado a que les den la razón para que sus hijos puedan... Ojo, estudiar en castellano no quiere decir no aprender el catalán, pero sí que como lengua prioritaria sea el castellano. Bueno, yo no sé las sentencias que habrá sobre esto, pero les hacen mucho caso, pues poco, bien poco. Por lo tanto, ya digo que la libertad de enseñanza ha ido como difuminándose por unos y otros y al final ha quedado en lo que es. Pero tengo que decir más. Los poderes públicos tienen que permitir la creación de centros docentes, respetar los derechos de los padres que ya ven ustedes, inspeccionar y homologar. Me detengo un momento en la inspección porque yo creo que no la llevan a cabo, porque si la llevaran a cabo, pues algunas cosas que pasan no pasarían. Y homologar. Homologar no tiene gran problema en la enseñanza no universitaria, porque si sus padres son militares o lo que sea, o funcionarios y los cambian, pues ustedes siguen su primaria o su secundaria allá donde vayan sus padres. Pero la homologación requiere una última aclaración. El artículo 27.10, o sea, el último párrafo de ese artículo dice: se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. Creo que está muy claro. En los términos que la ley establezca, no parece que sea compatible. Esto es compatible con el constitucionalismo histórico, con la Constitución de 1876, pero en los términos que la ley establezca, eso no lo puede decir nunca sobre un derecho fundamental. Nunca, nunca. Se dice mucho en la sección segunda del capítulo segundo del título primero, pero no se dice nunca en la sección primera. No puede. Un derecho fundamental no se deja en manos de la ley. Y yo, pues, les voy a confesar mi gran debilidad, o mi gran problema en la universidad ha sido que he estado siempre muy sola. Todos los jóvenes que tengo ahora y que son una maravilla, a los que les puedo plantear mis dudas, no los he tenido nunca. Mi maestro murió apenas sacada mi adjuntía y luego pues los que iban delante de mí se fueron a la privada y me quedé aquí de cabeza y nunca he tenido a quien consultar que me aclarara las dudas. Y esto, de tal manera que cuando supe que en un recurso de amparo, alucinan, sobre la Virgen, era sobre la Virgencita, creo que lo puso este chico que era alumno nuestro, así, bueno, es igual, Santandreu, no puso un recurso de amparo. Bueno. No, la universidad contra la sentencia de instancia. Bueno, o sea, es igual, quiero decir, las partes. Parte sí, parte vale. Sí, pero recurrente no. Bueno. Al revés. No, pero inició el conflicto. Ante los tribunales de lo contencioso. Bueno, nosotros teníamos una virgencita, por cierto que está en todas partes. Si van a la capilla de la Facultad de Medicina, verán ustedes a la Virgen del Amor Hermoso, la Virgen de los Buenos Libros, que también tienen los estudiantes de la Universidad de Navarra, en una capillita preciosa que hay
allí elevadas sobre todo el campus de Pamplona. Bueno, pues nada, se decidió quitar a la Virgen y ahí hubo un conflicto constitucional y nada menos que cuando yo me entero que hay en marcha, que se ha planteado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo, me agobié porque no tenía a quién preguntarle. Mi cabeza me decía que aquello no debía ser posible, pero no tenía a quién preguntarle. Por eso les decía que, bueno, me he tenido que autoformar o deformar, que nunca se sabe, ¿verdad, Joran? Pues sola y no sé cómo era la canción, ¿no? Solterita y sola en la vida, bueno, algo así. Entonces, yo digo, pero ¿cómo se puede? ¿Pero cómo son tan tontos? Y me declaran derecho fundamental a la autonomía y la tratan como derecho fundamental a la autonomía universitaria del párrafo 10. Eso es un poquito más grave, si cabe. En primer lugar, es una confusión, porque vuelvo a la idea de las garantías institucionales, que tampoco conocemos, seguramente porque no leemos en alemán. O, bueno, no hace falta, hoy en día eso no hace falta porque hay de todo. Y créanme, estudiar la garantía institucional en el ordenamiento alemán es facilísimo porque tenemos muchos manuales de alemanes traducidos y lo pueden estudiar y entenderlo perfectamente. La garantía institucional que se da en este párrafo 10, aunque no se han enterado aún, y ha pasado casi medio siglo, es como la libertad de cátedra, bien entendida. Le voy a poner solo un ejemplo de los muchos que podría poner sobre la distinción de su naturaleza jurídica. El derecho fundamental, del derecho fundamental son titulares todos, todas las personas. Yo les pregunto, ¿de la libertad de cátedra también? ¿Verdad que no? ¿Y de la autonomía universitaria? Todos los seres humanos son titulares de la autonomía universitaria, no me hagan reír. El titular universal es una condición imprescindible de los derechos fundamentales. Y encima, como nosotros somos un Estado compuesto, están tan tontos que, haciendo eso, lo que está el Estado es restando capacidad a las comunidades autónomas, porque todo derecho fundamental tiene que pasar por el artículo 81 de la... Lo conocen ustedes, el artículo 81, por la ley orgánica. Bueno, esos son una serie de confusiones que se producen, nadie le da importancia, pero al final se fa un embolic aquí, que cuando ponen las sentencias, los jueces e incluso el Tribunal Constitucional, pues cuando yo las leía, porque ahora solo las leo si necesito consultar una cosa, porque claro, perder mi vida, la poca vida que me queda en semejantes, quiero decir, ¿no? Carmen Romero, la mujer de Felipe González, cuando empezaron a tener problemas con la corrupción, claro, 13 años, ojo, Felipe González cambió España, yo digo que es el único hombre de Estado, en fin, que lo ha hecho, o el político de mayor valor que hemos tenido en España en el régimen constitucional. Pero bueno, también, después de tantos años, pues cayó también alrededor de él, pues como amapolas en esta época, apareció la corrupción. Y la mujer decía, no, yo no leo la prensa, que eso es malo para la mente. Pues yo, las sentencias del Tribunal Constitucional, procuro leer las justas, las que necesito para algo en concreto, porque son malas para, se lo digo, igual que la pantallita
con la que ustedes pasan muchas horas al día. Eso también es malo para la mente. Así que lleven cuidado. Si quieren aprender y estructurar su mente, lleven cuidado con lo que leen. Última cuestión. He hablado de inspeccionar, homologar. Yo he comenzado con una pregunta tentadora y de pinchar y de hacerles pensar. ¿Es posible la democracia sin libertad de enseñanza? No debería ser posible, pero yo sostengo que en España la libertad de enseñanza hay, pero así, poquita a poquita, el mínimo, poquita, muy poquita. Si alguno de ustedes, he dicho antes, su padre fuera militar o funcionario, yo qué sé, o empleado del Banco de España, que tuvieran que trasladarse de universidad, bueno, pues su padre o tendría que pagarles aquí un piso y mantener 2 casas, pero que ustedes cambien de universidad hoy en día es muy difícil. Y si caen enfermos y no pueden venir aquí a escuchar lo que digamos más o menos acertadamente, pues entonces malamente. Porque la presencialidad. La única homologación que hay hoy es que en Valencia la presencialidad es imprescindible y dicen que es de Bolonia. Yo he estado en Bolonia, y en la Italia del Norte, bastante, y allí, aunque no vayas en todo el año, tú te examinas, hay exámenes todos los meses, y si un mes estás enferma, pues te presentas al siguiente. Eso es libertad de enseñanza. Esto voy a acabar describiéndoles la situación de este centro donde he dedicado toda mi vida, por encima incluso de mi vida personal, que apenas he tenido. Y don Juan Fernando Badía decía, a ver, estar ahí, yo no les quiero si no se están enterando. Estar ahí es como estabular. Y a los estudiantes no se les estabula, se estabula a los burros. y lo repetía, no sé si tú algo, porque yo no sé si tú lo conociste, pero decía, ¿verdad eso? Estabular, eso es lo que hay que hacer con los burros. Bueno, pues aquí lo que prima es la presencialidad. Y yo, como buena funcionaria jubilada, lo acepto, bueno, lo respeto, aunque en mi corazón no acaba de encontrar una gran acogida ese sistema de la estabulación. Nada más, muchas gracias. Estoy a disposición para sus preguntas. Bueno, pues muchas gracias a la profesora Sánchez Ferriz. Yo había olvidado una de mis labores esenciales de moderador, que era indicarle al ponente el tiempo del que disponía, pero se ha ajustado perfectamente e incluso tenemos algunos minutos para contestar alguna pregunta o algún comentario interesante. Lo decía el papel tuyo. Otro incumplimiento mío es no haberme leído el papel. Obediente que soy. Muy bien, pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna observación, la profesora estará encantada de contestarle. ¿Ustedes han estudiado ya Derecho Constitucional 2? Les han explicado el derecho a la educación junto a la libertad de cátedra, junto a todo lo que pase por delante, ¿verdad? Porque todo lo mismo, pues no, todo no es lo mismo. El derecho a la educación de verdad, para que se nos eduque y forme, necesita de la libertad de cátedra. Hombre, la libertad de cátedra, ya digo, cuando lo que, hombre, si yo vengo, que también ha habido casos, a hablar aquí de la Coca-Cola y de lo bueno que está, pues no, eso no es libertad de cátedra. La libertad de cátedra también tiene límites.
y más que límites, deberes para el profesorado, que es ajustarse a sus convicciones científicas, ajustarse a aquello que han aprendido para transmitirlo a las siguientes generaciones, ¿eh? Y sobre todo, pues, yo siempre lo hago con la esperanza de que, pues, muchos de ustedes serán jueces y si se acordaran, quién sabe, pues igual, como lo he hecho fácil, porque al final lo único que he sido es explicar lo del Dios uno y trino, ¿eh? ¿Lo recuerdan? El triángulo. Recuerden el triángulo. Dentro, en el ápice, está la educación. Y las otras cosas están en otro nivel, en otra función y en otra... Porque si no, pues todo así, a río revuelto, pues no sé, ganancia de pescadores. Pues muchísimas gracias, profesora Sánchez Ferriz, pero la presencialidad lamentablemente nos impone también la asistencia de los alumnos a la siguiente clase y por lo tanto tenemos que ir terminando. ¿Ves? Él es más que obediente, es un funcionario ejemplar. Por cierto, ya que tienen ustedes delante a Joran, les voy a decir que es el profesor mejor valorado con diferencia. Ahora sí que deberíamos cortar. No, un momento. No, entren en internet, en esas que tienen ustedes. El profesor mejor valorado. Y como tal, ha tenido incluso un premio al que yo tuve el honor de asistir para que lo recibiera. O sea que no es del Consejo Social, creo que era, no es una tontería. Pero además, estando Joran delante, yo debo decirles a ustedes algo que dice la Constitución alemana. No se rían, que va a ser muy interesante. La libertad de cátedra es del nivel universitario, lo he dicho. Pero el artículo 5 de la Constitución alemana acaba diciendo: la libertad de cátedra no exime al profesorado de la lealtad, no ya a la Constitución, al Estado. Imagínense ustedes lo que hay por ahí y lo que les explican por ahí. Lealtad al Estado, lo dice la Constitución. Y aunque no sepan alemán, consúltenla, por favor. Bien, muchas gracias.